¿Alguna vez sentiste que algo invisible intentó alcanzarte, pero por alguna razón lograste escapar? Estabas en el lugar correcto, en el momento justo. O quizá, fuera del lugar equivocado, en el instante preciso. ¿Fue suerte? ¿Coincidencia? ¿O existe una protección espiritual que opera en silencio, todos los días? El Papa revela hoy una verdad que muchos ignoran. Existe un salmo, oculto entre las Escrituras, que no solo calma el corazón, sino que levanta muros invisibles a tu alrededor. Un salmo que el enemigo teme. Un salmo que activa órdenes celestiales. Un salmo que cambia atmósferas, que sella hogares, que revela refugios. Y más aún, contiene una alianza entre Dios y los que deciden confiar completamente en Él. Pero atención, no basta con leerlo con los ojos. Es necesario declararlo con fe, persistir con el alma, habitar con el corazón. Hoy, te voy a mostrar lo que el cielo hace cuando lees el Salmo 91 todos los días, y lo que empieza a cambiar en tu vida cuando conviertes ese salmo en tu refugio diario. ¿Estás preparado para descubrir lo que sucede en el mundo espiritual cuando esta palabra sale de tu boca? Entonces mira hasta el final, porque quien permanece hasta el último versículo, recibe la revelación final. Si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, dale me gusta ahora a este video. Suscríbete a este canal para no perderte las próximas revelaciones. Y compártelo con alguien que necesita protección urgente. Porque lo que está detrás del Salmo 91, el mundo natural no lo puede explicar. Pero el espiritual lo reconoce y se inclina. Hay momentos en que sentimos un llamado invisible, un impulso repentino para abrir la Biblia en una página específica, como si algo más allá de nuestra voluntad estuviera guiando nuestras manos. Muchos cuentan que en tiempos de angustia o miedo se sintieron atraídos al Salmo 91 sin saber exactamente por qué. Lo que pocos perciben es que ese impulso no nace de la mente humana, sino de un movimiento espiritual. El Salmo 91 no es solo una elección devocional, es un llamado del propio cielo para quienes están en peligro y necesitan refugio. Existe un misterio aquí. Porque personas que nunca fueron religiosas comienzan a leer este salmo en momentos críticos. Porque este texto específico parece ser el primer recurso cuando sentimos que estamos en riesgo, incluso sin entender completamente su contenido. El Papa León XIV enseña que este fenómeno es más que una coincidencia. Es una convocatoria espiritual. Dios, en su infinita misericordia, llama a los suyos a un lugar de protección incluso antes de que los peligros se manifiesten por completo. El Espíritu Santo susurra, conduce, despierta. Y por eso muchos tienen la sensación de que el Salmo 91 los encontró antes de que supieran que estaban en peligro. Es el refugio ofrecido antes de la tormenta. Cuando leemos en el versículo 3 que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, no se trata solo de una promesa futura. Es una intervención anticipada. La trampa ya estaba tendida, pero quien se refugia en el Altísimo no es sorprendido, porque fue guiado antes. Ese llamado, silencioso e insistente, revela que hay un movimiento tras bambalinas de la realidad, donde lo invisible intenta protegernos de lo que aún no podemos ver. Y cuando un alma responde a ese llamado y comienza a meditar en ese salmo todos los días, algo se abre. Comienza una comunicación. Se inicia un pacto. Es como si, al repetir estas palabras sagradas diariamente, la persona dijera al cielo, estoy escuchando, estoy respondiendo, estoy buscando refugio. Y entonces, los engranajes de la providencia divina comienzan a moverse. Los versos del Salmo 91 dejan de ser solo palabras bonitas en un papel y se convierten en escudo, refugio, voz de resistencia contra las tinieblas. Es importante comprender que el llamado al Salmo 91 no ocurre de manera aleatoria. Suele llegar cuando hay una necesidad espiritual urgente, cuando hay puertas abiertas en el mundo invisible que necesitan ser cerradas, cuando hay amenazas que aún no se han revelado completamente, pero que ya han sido percibidas por el mundo espiritual. Dios, en su fidelidad, nunca abandona a los suyos. Él anticipa el peligro y convoca a sus hijos al escondite. Por eso, cuando una persona comienza a sentir el impulso de leer ese salmo día tras día, incluso sin entender por qué, es señal de que algo importante está ocurriendo. Es como si el cielo dijera, ven, quédate aquí, porque afuera hay peligros que no puedes ver. Este proceso de atracción espiritual no solo libra del mal,
sino que comienza a moldear el corazón de la persona. Ella se va acostumbrando a buscar la presencia, a declarar confianza, a meditar en las promesas. El Salmo 91 entonces pasa de ser una protección externa a una transformación interna. Y eso es solo el inicio del camino. Aquellos que permanecen en ese escondite comienzan a percibir que hay más que protección. Se está construyendo una armadura. Y eso es lo que vamos a revelar en el próximo punto, cuando el Papa exponga lo que sucede en el mundo invisible cada vez que declaras estas palabras con fe. Porque el llamado es solo el primer paso. Después viene la activación espiritual que transforma todo a tu alrededor. Cuando una persona responde al llamado del Salmo 91 y comienza a declararlo todos los días, algo comienza a suceder en el mundo espiritual. No se trata solo de una repetición de palabras, sino de la activación de una armadura invisible que empieza a formarse alrededor del alma. El Papa León XIV revela que hay misterios espirituales en cada versículo del Salmo 91, y que esas palabras, cuando se dicen con fe y perseverancia, son como decretos proféticos que resuenan en el reino invisible y generan reacciones inmediatas. La palabra de Dios nunca regresa vacía, y cuando se proclama con entendimiento y reverencia, crea un ambiente de protección, luz y autoridad. Cada vez que alguien dice en voz alta, 1000 caerán a tu lado, y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esa declaración actúa como un escudo espiritual que repele las flechas del enemigo, las palabras de maldición y los ataques ocultos. No es una exageración afirmar que el Salmo 91, cuando se utiliza como arma espiritual, transforma la atmósfera. El hogar comienza a volverse más liviano, la mente más firme, los pensamientos más protegidos. Hay una presencia que se establece, y esa presencia es real. El mundo espiritual no es neutro. Reacciona a lo que se proclama. Cuando la persona se posiciona espiritualmente y comienza a declarar que está bajo las alas del Altísimo, esa declaración provoca que las fuerzas espirituales malignas retrocedan. El Papa enseña que es como levantar murallas invisibles alrededor de la mente, del cuerpo y del hogar. Esas murallas no son visibles a los ojos naturales, pero sí son percibidas por el mundo espiritual. Y donde hay murallas de luz, las tinieblas no pueden permanecer. Ese poder no proviene de la fuerza humana, sino de la autoridad de quien confía en la palabra. El Salmo 91 no es un hechizo, no es una fórmula mágica, es una confesión de fe basada en la confianza absoluta en Dios. Cuando el creyente declara, diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, está tomando una posición. No solo busca protección, sino que afirma en quien confía. Esa confianza es lo que activa el mover espiritual. Los ángeles no se mueven por palabras vacías, sino por declaraciones llenas de fe. Y eso es lo que hace tan poderoso al Salmo 91. Es una secuencia de verdades espirituales que, cuando se dicen con un corazón sincero, se convierten en órdenes espirituales contra las tinieblas. El Papa León XIV explica que muchos ignoran la dimensión del combate invisible que ocurre a nuestro alrededor todos los días. Mientras caminamos por las calles, mientras dormimos, mientras trabajamos, hay movimientos espirituales sucediendo. Algunas personas son alcanzadas sin entender por qué. Otras son preservadas de accidentes, enfermedades y pérdidas, sin saber que estaban protegidas por una palabra que fue liberada días o semanas antes. El Salmo 91 es como una preparación del espíritu. Anticipa el mal y levanta defensas antes de que llegue el ataque. Pero eso solo sucede cuando la persona convierte esa lectura en un hábito, una disciplina espiritual diaria. La fuerza está en la constancia. El enemigo conoce a quienes repiten solo por miedo, y a quienes declaran con autoridad. Además, hay algo que muchos no perciben. Al declarar el Salmo 91, la propia persona va siendo moldeada por él. Su fe crece. Su percepción espiritual se agudiza. Comienza a discernir los ambientes, los ataques, las trampas. Hay un entrenamiento espiritual en marcha mientras ella se protege. El Salmo 91 es al mismo tiempo escudo y espada. Protege, pero también enseña. Cubre, pero también fortalece. Esta armadura que se forma alrededor del creyente no es solo para resistir, sino también para avanzar. Porque a medida que la persona se profundiza en la lectura, deja de ser solo alguien que busca protección y se convierte en intercesor, en guardián espiritual de su casa, de su familia y de su propósito.
Esta activación espiritual es visible para el mundo invisible. Y a medida que crece, el siguiente paso es entender que el verdadero poder de este salmo no está solo en las promesas, sino en quien habita en ellas. Y eso es lo que se revelará en el próximo punto, cuando el Papa explique lo que realmente significa morar en el abrigo del Altísimo y cómo esta decisión cambia el destino espiritual de una persona. Porque no basta con declarar. Es necesario habitar. Y es en ese habitar donde se revela el verdadero secreto de la protección. Después de comprender que hay una activación espiritual cada vez que el Salmo 91 se proclama con fe, somos conducidos a una revelación más profunda. La protección prometida en este salmo no está disponible para cualquiera, sino para los que eligen habitar. Ya en el primer versículo hay una clave que pocos perciben. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita o el que conoce el abrigo, sino el que habita. El verbo habitar habla de permanencia, de intimidad, de decisión. El Papa León XIV revela que este versículo es el portal para todas las demás promesas contenidas en el Salmo. Sin este comienzo, los demás versos no se cumplen plenamente. Habitar es vivir allí. Es construir vida allí. Es hacer de la presencia de Dios su morada, no solo un refugio de emergencia. Este detalle cambia completamente la forma de ver el Salmo. Muchos lo tratan como una oración de emergencia, usada solo en momentos de miedo o peligro. Sin embargo, el verdadero poder de este pasaje está en la decisión de hacer del abrigo del Altísimo un lugar de permanencia y no de paso. Cuando alguien habita en ese lugar, vive bajo cobertura constante, bajo vigilancia continua del cielo. Ya no se trata de buscar ayuda solo cuando surgen los problemas, sino de caminar bajo un manto espiritual permanente, donde el alma encuentra descanso incluso en medio del caos. Es en ese lugar donde la paz se convierte en escudo, y no solo en alivio momentáneo. El Papa explica que el abrigo del Altísimo es un lugar real en el mundo espiritual. No es físico, pero es accesible. Está disponible para los que eligen una vida de comunión, oración y confianza. Este abrigo se construye en secreto, en las madrugadas de oración, en los momentos de entrega silenciosa, en las renuncias hechas por amor a Dios. Allí, donde el mundo no ve, donde las redes sociales no alcanzan, el espíritu encuentra refugio y protección. Y quien aprende a morar en ese lugar, camina por este mundo con una seguridad que no depende de las circunstancias externas, porque sabe que vive bajo la sombra del Omnipotente, y quien vive bajo esa sombra no teme al calor del día ni a los terrores de la noche. Hay una transformación que ocurre dentro de quien elige habitar. Esa persona comienza a mirar el mundo con otros ojos. Sus valores cambian, sus reacciones se ajustan, su sensibilidad espiritual aumenta. Comienza a discernir ataques antes de que se manifiesten. Comienza a percibir invitaciones disfrazadas del mal. Y aún en ambientes hostiles, su paz permanece intacta, porque sabe dónde vive. El Papa enseña que es posible estar en medio de la batalla, pero morar en la paz. Es posible caminar por caminos peligrosos, pero estar guardado por dentro. Esto no le sucede a quien solo repite el Salmo como un ritual. Sucede a quien decidió hacer de él su residencia espiritual. Habitar en el abrigo del Altísimo también significa confiar en Dios cuando todo alrededor grita lo contrario. Significa no salir de su presencia cuando el dolor aprieta, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando los cielos parecen callados. Quien mora allí permanece incluso sin explicaciones, porque sabe que ese abrigo no está hecho de sensaciones, sino de promesas. Y quien permanece en esas promesas será sostenido cuando todos a su alrededor se derrumben. Ese es el verdadero descanso. No el descanso físico, sino el descanso del alma en medio de la guerra. El descanso que nace de saber que está cubierto por la sombra del Omnipotente, y que nada de lo que ocurre aquí abajo puede robar lo que fue garantizado allá arriba. Esta elección de habitar, y no solo visitar, marca la transición entre una fe superficial y una fe inquebrantable. Es el comienzo de una relación íntima con Dios, donde Él deja de ser solo un socorro en la angustia y se convierte en la propia morada del alma. Y es a partir de esta decisión de habitar que la voz del creyente comienza a cargar autoridad, porque no está hablando desde un lugar lejano, sino desde dentro del abrigo. Es desde allí que puede declarar con firmeza: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Esta declaración,
que se explorará en el próximo punto, tiene un poder específico, porque cuando la hace alguien que habita, y no solo repite, mueve el mundo espiritual con una fuerza que las palabras vacías jamás podrían alcanzar. Cuando alguien decide habitar en el abrigo del Altísimo, como se revela en el primer versículo del Salmo 91, algo comienza a afirmarse dentro del espíritu. Una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda en el carácter de Dios. Esta confianza, cuando se verbaliza, se convierte en un acto de guerra espiritual. Por eso el segundo versículo tiene un poder que muchos no perciben. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. El Papa León XIV enseña que esta declaración no es solo una frase de ánimo, sino un decreto espiritual que activa movimientos en el cielo y provoca reacciones en el mundo invisible. Cuando un creyente, ya posicionado en el abrigo, dice con convicción quién es su Dios, rompe con los lazos del miedo, de la duda y de la opresión espiritual. Está verbalizando a quien pertenece, en quien confía y dónde se esconde. Esa declaración tiene el poder de atraer la presencia de Dios de forma más intensa, pues Dios responde a los que lo invocan con fe. Cuando el alma afirma con valentía en el confiaré, hay una ruptura con las estructuras de autosuficiencia. El ser humano deja de intentar protegerse por sus propias fuerzas y pasa a descansar bajo una fortaleza eterna. Este tipo de confianza no es frágil ni volátil, sino enraizada en la experiencia. Es fruto de permanencia, de intimidad, de habitar constantemente. Y por eso ese versículo viene después del llamado a habitar. Primero se entra en el abrigo, luego se declara en voz alta de quién es ese refugio. El orden de los versículos no es casual, es espiritual. El Papa revela que, en el mundo invisible, el enemigo teme declaraciones de fe como esta, porque esas palabras activan la autoridad espiritual del creyente. Cuando alguien dice con osadía que el Señor es su fortaleza, está afirmando que ninguna otra fuerza tendrá dominio sobre su vida. Está rechazando alianzas ocultas, miedos heredados, diagnósticos fatales y pactos silenciosos con la derrota. Está construyendo con palabras un muro alrededor de su alma, un muro hecho de confianza viva, y no de ilusiones pasajeras. Esta confianza proclamada repele ataques sutiles y anula acusaciones lanzadas en el silencio de la madrugada. Además, esta afirmación diaria de fe no solo protege, sino que transforma. Cuando alguien declara regularmente, Él es mi Dios, está renovando su mente, alineando sus pensamientos con la verdad del cielo. Está desarmando el espíritu de ansiedad y haciendo el corazón más sensible a la voz de Dios. Y cuanto más se repite esta verdad, más se convierte en una realidad interior. El Papa enseña que el mundo espiritual respeta a quien habla con fe porque sabe dónde está plantado. Y ese enraizamiento solo ocurre cuando hay una raíz profunda en Dios, cultivada por la habitación constante y la declaración continua de confianza. Esta declaración es como el sonido de una trompeta en el campo de batalla espiritual. Anuncia: aquí hay un territorio guardado por Dios. Aquí no hay espacio para que el miedo domine. Aquí hay alguien que pertenece al Altísimo y confía plenamente en Él. Y esa confianza no es solo emocional, es un arma. Un alma que declara su fe se está posicionando delante de Dios y blindándose frente a los ataques del enemigo. Y a medida que esta práctica se vuelve diaria, el ambiente espiritual alrededor de la persona comienza a cambiar. Las flechas lanzadas contra su mente ya no tienen el mismo efecto. Las dudas ya no encuentran lugar para crecer. El alma comienza a vivir bajo una autoridad diferente. Esta realidad se vuelve aún más fuerte cuando comprendemos que esta confianza en Dios no nos exime de los peligros, pero sí nos garantiza el rescate. Y eso es exactamente lo que se revelará en el próximo punto. Porque tras la declaración de fe, el Salmo entra en la dimensión de la promesa activa, el rescate real, directo, específico, de las trampas y ataques. El Papa expondrá cómo el cielo da órdenes a los ángeles a favor de los que confían, y cómo el mundo espiritual se mueve para proteger a los que no solo habitan, sino que también declaran en voz alta quién es su Dios. Pero esta activación angelical no es automática. Está directamente ligada al posicionamiento espiritual de la persona. Cuando alguien decide vivir en el abrigo, declara su fe y permanece en la palabra, se convierte en objetivo de vigilancia celestial. El mundo espiritual reconoce a quien está cubierto. Y es precisamente por eso que,
En momentos de distracción, negligencia espiritual o abandono de la fe, muchas veces esa cobertura se debilita. Los ángeles obedecen órdenes divinas, y Dios ordena protección total a aquellos que viven bajo su autoridad. Esta protección es personal, estratégica y constante. No solo están alrededor, sino que son instruidos para cargar, como afirma el siguiente versículo. Te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Esa expresión revela que la misión angelical también es de sustento. El Papa León XIV enseña que hay momentos en que el creyente está débil, desanimado, sin fuerzas para continuar. Y es en ese momento cuando los ángeles no solo protegen, sino que cargan. Sostienen la mente para que no caiga en confusión, el corazón para que no sea consumido por la tristeza, los pies para que no tropiecen en decisiones precipitadas. Todo esto ocurre en un nivel invisible, pero real. El alma siente que algo la sostiene, incluso cuando todo parece estar en contra. Ese sostén es respuesta a la fidelidad diaria en la lectura de la palabra, a la declaración continua de fe y a la decisión de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Es importante entender que estos ángeles no actúan por voluntad propia. Obedecen la voz de Dios, y Dios da órdenes respecto a personas específicas. El verbo dar órdenes indica autoridad, planificación y comando directo. Dios no terceriza esa protección, Él la dirige personalmente. Y esto solo es posible cuando la persona camina con Él. Por eso, la lectura diaria del Salmo 91 no es un ritual vacío, sino un acto de alineamiento espiritual. En cada repetición consciente, los cielos son recordados de que hay alguien clamando por cobertura, y el Padre responde con envío. Esto demuestra cuán involucrado está Dios con los detalles de la vida de quienes le temen. A medida que la persona persevera en esta jornada, comienza a percibir una mayor sensibilidad a la presencia espiritual. Se vuelve más atenta a las señales, más sensible a la voz interior, más protegida en situaciones que antes la sacudían. Esto es fruto de la vigilancia de los ángeles, pero también de la madurez espiritual que nace en la comunión. Y a medida que los ángeles ejecutan sus misiones de protección, el siguiente paso de la revelación es entender que el tiempo más eficaz para activar esta atmósfera espiritual es durante las madrugadas. El Papa revelará en el próximo punto cómo la lectura del Salmo 91 por la noche cambia la atmósfera del hogar, transforma el sueño y bloquea ataques espirituales que actúan en la oscuridad. Porque hay momentos en que el clamor necesita ocurrir cuando la mayoría duerme, y es allí donde los ángeles se posicionan en silencio, listos para actuar. Cuando el corazón se establece en la confianza y el alma aprende a declarar con valentía: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza. El mundo espiritual responde de forma práctica y poderosa. El Salmo 91 nos lleva a una nueva revelación, ya no solo ligada a la fe interior, sino a la intervención directa del cielo en la realidad cotidiana. El versículo 11 lo dice con claridad: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta frase revela el momento exacto en que el cielo se mueve, cuando la fe se afirma, la confianza se proclama, y se asume la morada en el abrigo. Entonces Dios emite comandos específicos a sus ángeles. El Papa León XIV enseña que esto no es solo poético, sino literal. Los ángeles reciben órdenes reales, en tiempo real, sobre personas específicas. Son mensajeros, guerreros y protectores. Y no se mueven por voluntad propia, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Esa intervención angelical se libera a partir de un principio espiritual profundo. Cuando el justo clama con fe y permanece posicionado en Dios, los cielos responden con envío. No son solo momentos simbólicos o visiones místicas, sino acciones reales en escenarios concretos. Hay ángeles que son destacados para librar de accidentes, otros para desviar caminos que conducirían al mal, otros que actúan entre bastidores en decisiones importantes, evitando alianzas peligrosas o uniendo a la persona con propósitos que aún no ve. El mundo espiritual no es silencioso. Está en movimiento. Y cuando un alma se esconde en el Altísimo, activa ese engranaje divino. El Papa enseña que esos ángeles actúan como centinelas. Vigilan el día y la noche. Están posicionados en lugares donde el creyente ni siquiera imagina que necesitaría protección. Custodian los caminos, los encuentros, los ambientes de trabajo, los momentos de debilidad emocional. Hay ángeles que luchan para impedir pensamientos de destrucción, angustia profunda,
decisiones impulsivas. El siguiente versículo afirma: te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sostener no es solo proteger de peligros externos, sino también impedir caídas internas. Muchas veces el alma tropieza con pequeñas piedras, palabras mal interpretadas, juicios injustos, tentaciones sutiles. Es en esos detalles donde los ángeles actúan, levantando el alma antes de que caiga. Esos rescates muchas veces son invisibles. El creyente no percibe lo que fue evitado. Solo siente que algo no ocurrió, que algo extraño fue impedido, que una situación cambió sin explicación. Eso es reflejo de la actuación angelical. El Papa revela que los ángeles no solo protegen, sino también preparan el camino. Allanan, reorganizan circunstancias, abren puertas que nadie puede cerrar y cierran puertas que traerían ruina. Obedecen la voz del Altísimo y se mueven a favor de los que habitan en él. Esa relación entre el cielo y la tierra es continua y debe cultivarse con conciencia espiritual. Sin embargo, es necesario entender que esa protección no es automática para todos. El versículo dice que los ángeles reciben órdenes respecto de ti, y ese ti es el mismo que habita, confía y declara. Es el mismo que busca refugio todos los días, que medita en las promesas y que reconoce la soberanía de Dios sobre sus pasos. No se trata de un privilegio aleatorio, sino de una relación constante. Es una alianza que se fortalece con cada lectura del Salmo, con cada declaración de fe, con cada noche en que la palabra es repetida con reverencia. Esta promesa final no es para los que solo leen ocasionalmente, sino para los que perseveran, para los que hacen del Salmo 91 no una tabla de salvación, sino un estilo de vida espiritual. El Papa enseña que perseverar en la lectura de este salmo es como regar diariamente una semilla espiritual. Al principio, no se ve mucho cambio, pero con el tiempo, la mente comienza a transformarse, el alma se fortalece, los hábitos se alinean y el espíritu empieza a caminar con más firmeza. Cada día de lectura es una piedra más colocada en el altar de la fe, y Dios observa ese altar siendo levantado. Él ve quien insiste, incluso sin ver resultados inmediatos. Él responde a quienes lo buscan con sinceridad. Y promete: el que me ama, el que conoce mi nombre, el que me invoca, no será avergonzado. La promesa de largura de días es más que una vida prolongada en el sentido biológico. Es una vida que vale la pena ser vivida. Días llenos de propósito. Días en los que se siente la presencia de Dios. Días en que el alma encuentra sentido incluso en medio de la lucha. Y al final, Dios promete mostrar su salvación. Esta expresión indica visión espiritual. Ver la salvación es mirar más allá de las circunstancias. Es comprender lo que realmente importa. Es recibir revelaciones que no se obtienen con esfuerzo humano. Es estar en paz incluso en medio del caos. Es entender que todo lo vivido hasta aquí tuvo un propósito: conducir el corazón a ese lugar de comunión. Este cierre es, en realidad, el inicio de una nueva jornada espiritual. El alma que llega al final del Salmo 91 ya no es la misma que comenzó. Ha sido moldeada, protegida, enseñada, refinada y llevada a la presencia del Altísimo. El Papa enseña que quien llega hasta aquí recibe la unción de la permanencia, una gracia que le permite no solo resistir el mal, sino vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es esa vida la que transforma no solo a la persona misma, sino también a todos los que la rodean. Y ahora que esta jornada ha sido revelada, el siguiente paso es asumir ese compromiso diario, sellar esta alianza e invitar a otros a hacer lo mismo. Porque un alma protegida puede convertirse en refugio para muchos. Y un corazón lleno de la palabra puede ser instrumento de salvación para toda una generación. A lo largo de esta jornada, hemos sido conducidos a entender que leer el Salmo 91 todos los días no es solo una práctica espiritual, sino una verdadera alianza con el Altísimo. Desde el llamado inicial a habitar en el abrigo divino, pasando por la declaración firme de confianza, hasta la acción de los ángeles que protegen y sostienen, y la cobertura especial en las horas de la madrugada. Cada paso revela una dimensión profunda de la presencia y el poder de Dios en la vida de aquellos que lo buscan con fe. El Salmo nos invita a no buscar solo una protección momentánea, sino a vivir en comunión continua con el Dios que promete respuesta, liberación y salvación. Es un camino de transformación interior que fortalece el espíritu,
Renueva la mente y abre las puertas a una vida llena de propósito y plenitud. Ahora es el momento de decidir. ¿Vas a dejar esta revelación como una simple información, o vas a asumir el compromiso de hacer del Salmo 91 tu arma diaria, tu refugio constante? Habitar en el abrigo del Altísimo es una invitación a vivir bajo una cobertura espiritual real, que desafía el mundo invisible y garantiza victoria en medio de las batallas de la vida. La promesa está abierta a todos los que desean experimentar esa protección, esa paz y esa transformación. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que es hora de dar ese paso de fe, te invito a darle me gusta a este video ahora mismo. Deja tu like para que más personas puedan ser alcanzadas por esta revelación. Suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecen, revelan y transforman. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra de esperanza y protección. Juntos, podemos formar un ejército de fe que camina bajo la sombra del Omnipotente, firmes en la promesa y el poder del Salmo 91. No dejes pasar esta bendición, recíbela, vívela, compártela.